Bueno, entonces para la clase de hoy día vamos a ver una estructura de datos y una aplicación bien facilita de esa estructura. Que, que bueno, como estuvimos diciendo en el grupo, es Union Find. Pero otro nombre con el que lo van a encontrar más seguro es DSU, que significa Disjoint Set Union. Que esto es unión de conjuntos disjuntos. ¿Ya? Eh, y bueno, esto es más descriptivo de lo que hace la estructura de datos, porque básicamente la estructura nos permite mantener conjuntos disjuntos y unirlos. Eso es básicamente la estructura. Y entonces digamos que tenemos estos puntos en el espacio y que esos bueno, vamos a tener estos conjuntos acá, que por el momento cada conjunto es como un elemento. Entonces, lo que nos permite Union Find es, digamos, seleccionar un par de elementos, digamos, este, y unir sus dos conjuntos en un solo conjunto. ¿Ya? Y si luego selecciono, digamos, este elemento con este elemento de acá, Union Find nos permite unir esos dos conjuntos. ¿Ok? Y después, digamos, de dos conjuntos que ya están unidos, digamos que yo elijo este elemento de acá con este elemento de acá. Union Find igual. Unimos rápidamente dos conjuntos que estén disjuntos, ¿no? Entonces de esa forma me permite ir uniendo, bueno, ir manteniendo un conjunto de conjuntos, digamos, de conjuntos que están disjuntos y unirlos. Ya eso es básicamente lo que hace el Union Find. Ya conjuntos que están disjuntos los une. Eso. Em, y bueno, eso es básicamente la forma en la que lo hace Union Find. Bueno, eso es lo que hace Union Find. Ahora, ¿de qué forma lo hace? Eso es bien interesante. Em, ya, vamos a tener, digamos, em, ahora vamos a ponerles nombres. A, B, C y D. Ya vamos, y E, digamos que. Vamos a tener estos conjuntos. Ya que ahorita, digamos, tengo cinco conjuntos de solo un elemento. ¿Ya? Para Union Find lo que va a hacer es representar cada elemento. Dos personas. Hola, Ay, perdón. sí, solo somos dos. Ya, bueno, igual en cualquier momento pueden hablar y comentar. Um, ok, em, entonces lo que hace Union Find es representar cada elemento como si fuera un nodo. Y para irlos uniendo, va a poner una arista entre ese par de elementos. ¿Ok? De tal forma que siempre se forme un árbol. Ya. Entonces, digamos que primero digo que se va a unir A a B. Entonces, de aquí lo que tiene, bueno, ahorita sin entrar en muchos detalles, digamos que pongo una arista de A a B. Y ya. Entonces, ahora sé que el conjunto de A también tiene a B porque está en el mismo componente conexo, ¿no? Hablando en términos de grafos. No, están en el mismo conjunto porque están directa o indirectamente conectados por aristas. Ya, eso. Y luego digamos que yo uno A con B, con C. No, todavía no. Digamos que uno D con E. Ya, primero uno D con E. Entonces, para unir D con E, yo puedo, a ver, quiero mover esto. No, no, no. Eh, perdón, perdón. Estoy usando esta pizarrita por primera vez, así que no estoy muy acostumbrado a usarla. Ya. Entonces quiero unir D con E y va a crear una arista ahí. Ya. Ahora digamos que yo quiero unir A con C. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver dos cosas. Si yo quiero unir A con C. Puedo elegir, tengo dos opciones de cómo unirlo. Puedo poner una lista de A a C o poner una lista de B a C. Y de ambas formas va a seguir funcionando o va a seguir manteniendo la conectividad o la unión de conjuntos
porque como habíamos dicho, dos elementos están en el mismo conjunto si es que están en el mismo componente conexo, ¿no? Entonces yo puedo elegir cualquiera de estas dos formas. Um, y bueno, digamos ahorita no nos interesa, pero vamos a definir bien el proceso exacto de Union Find para luego no confundirnos en el código. La forma en la que los une es, primero, vamos a tener a cada... A ver, voy a borrar las conexiones por ahora. ¿Ya? Entonces, primero vamos a tener a cada conjunto, que inicialmente habíamos dicho, cada conjunto es un elemento solito, va a tener un marcador que va a decir cuál es el representante de ese conjunto. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento que representa el conjunto? Inicialmente ese representante, como cada conjunto es un solo elemento, es ese elemento directamente. Pero después, si hacemos eso de que yo quiero unir A con B, con una arista, en ese momento tengo que elegir, bueno, tengo que conectar los dos representantes de ese conjunto y tengo que elegir cuál de esos va a ser el nuevo representante del conjunto que resulta de hacer esta conexión. ¿Ya? En este caso, bueno, puedes elegir cualquiera de los dos. Yo voy a decir que B sea el representante. ¿Ya? Entonces B es el representante del conjunto de A y B. Después conecto C con E y voy a decir que D sea el representante. Y después, aquí, cuando yo uno A con... Ya, ahora yo quiero unir A con C. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso? Tengo que conectar sus representantes. Entonces, de A tengo que buscar cuál es el representante de su conjunto. Y eso, bueno, y eso me va a llevar a B. ¿Ya? B es el representante del conjunto de A y B. Entonces conecto estos dos representantes, ¿no? Del conjunto de A y B y del conjunto de C. Y elijo cuál quiero que sea el nuevo representante del resultante. En este caso digo que va a ser B. Y después, si conecto D con E, perdón, si digamos quiero conectar C con D, quiero hacer esa conexión. Entonces no puedo hacerla directamente acá, tengo que buscar sus representantes y conectarlos. Entonces el representante de C es B y el representante de D es D. Así que tengo que conectar estos dos y elegir a quién quiero que sea el representante. En este caso, digamos que sea B. Eso. Entonces, ahora, bueno, de esa forma hemos podido unir los conjuntos. Y ahora, ¿de qué forma sabemos si dos elementos están en el mismo conjunto? A ver, vamos a ir un par de pasos antes cuando estaba así. Eh, Voy a decir P como el último padre, que va a ser el representante de un conjunto. P de A va a ser B, ¿ya? Que va a ser vamos a llamarlo FP. Cuando hagamos el código se va a ver por qué. Ya. El FP de A, que va a ser el representante de su conjunto, va a ser B, ¿ya? El FP de B es igual a B. Igual, el FP de C va a ser igual a B también. Ahora, el FP de D es igual a D. Y el FP de E es igual a D. Entonces, de esta forma sabemos si dos elementos están en el mismo conjunto o están en conjuntos diferentes, ¿no? Porque si su FP, que es find parent, encontrar el padre o el último padre, el más antiguo del conjunto, bueno, no el más antiguo, el más alto, em, si es distinto, significa que tienen un distinto representante de conjunto, o sea que están en un conjunto distinto. ¿Ya? Eh, Eso, de esa forma como que eh, lo de esa forma va uniendo los conjuntos manteniendo la estructura de un árbol, ¿no? Para conectarlos. Ya que, como siempre, estoy yendo primero al representante del conjunto y luego lo uno con el otro, de esa forma nunca se van a crear ciclos, ¿no? Nunca se van a crear ciclos de conexiones, entonces siempre va a ser un árbol. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que, digamos, esta conexión que hemos hecho ahorita,
se va a representar como un árbol con la jerarquía de un árbol. Entonces, digamos, voy a tener B acá, A, C, C, y estos van a ser los hijos de B, ¿ya? Y voy a tener D y E, ¿ya? Una vez que los uno, los conjuntos van a, ser van a tener esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Para que vean cómo va a ser el cambio. Y bueno, como pueden ver, estos dos son los representantes de sus conjuntos. ¿Qué pasa si, digamos, yo digo quiero unir A con E? ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, no podemos unirlos así nomás. Tenemos que buscar cuál es el representante del conjunto de cada uno de esos y ahí recién unirlos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Son estos dos. Entonces tengo que unir estos dos. Ahora, algo importante. Al momento de decidir cuál va a ser el representante, como estamos viendo que se forma esta estructura jerárquica de un árbol, decidir cuál va a ser el representante es lo mismo que decidir cuál va a ser su padre directo en el árbol, ¿ya? Entonces, digamos que vamos a decir que para esto, luego de la operación, B va a seguir siendo el representante de todo el conjunto que resulta, ¿ya? Entonces vamos a tener a B, igual lo mismo, a C, ahí. Y ahora B va a tener como hijo a D, ¿ya? Y solo así, y bueno, E va a seguir estando acá, ¿no? Va a seguir siendo esto, no va a haber ningún problema con todo lo que había debajo de E, ¿no? Pero D lo conectamos como hijo de B. Entonces, de esta forma, ahora el representante de toditos los, no, de toditos los elementos va a ser B, ¿ya? Ah, bueno, de esa forma trabaja. Encuentra cuál es el nodo que no tiene padre, que ese sería el representante, ¿no? Digamos, la raíz del árbol. Ese es el representante del conjunto. Y para unirlo a otro conjunto, busca igual, busca ambas raíces de ambos árboles y las une, eligiendo cuál va a ser el padre de la otra, ¿no? Otra opción, otra opción podría ser que tengamos aquí, que si digamos D fuera el representante de todo, entonces aquí tendría E, aquí tendría B, aquí tendría A y aquí tendría C. Ya, esa es la otra opción. ¿No? Por aquí esos dos eran representantes y ahora es este. Ya, esto o esto. ¿No? Una vez que elegimos cuál va a ser el padre. Ya que lo pueden elegir arbitrariamente, puede ser cualquiera y va a seguir funcionando bien el programa. Ok, hasta aquí hay alguna consulta de cómo funciona Union Find. Bueno, entonces ahora lo que queda, vamos a ver, bueno, de este tema que es bastante cortito, como ven, es, o bueno, no tanto. Vamos a ver código de Union Find y unas optimizaciones para hacerlo más rápido. Ya. Entonces, primero cada nodo, bueno, como siempre lo hacemos, lo podemos representar como un número, igual que como hacemos en grafos. Y bueno, algo que pueden notar acá es que de cada nodo, lo único que me interesa saber es cuál es su padre, ¿ya? Porque, por ejemplo, si estoy en E, para saber a qué, bueno, para saber cuál es el representante para este nodo, yo lo que tengo que hacer es subir al padre, y cuando estoy en B, ya no tiene ningún padre, ¿no? Entonces el nodo que no tenga ningún padre va a ser la raíz, ¿no? Sí, el nodo que no tenga ningún padre va a ser la raíz, entonces tenemos que llegar hasta ese nodo y ahí sabemos que ese va a ser el representante. Entonces, de cada nodo, la única información que nos interesa saber es cuál es su padre directo, ¿ya? Y con esa información podemos sacar cuál es su representante y unir conjuntos, ¿ya? Ok, entonces vamos a decir que vamos a tener 500 nodos y uh,
Y por cada nodo vamos a tener vamos a tener su padre, ya par de parent. Eh, sí, lo voy a llamar P. Ya. Entonces, como habíamos dicho al inicio, bueno, antes de hacer las uniones, cada conjunto, bueno, empieza con cada elemento siendo su propio conjunto disjunto. ¿Ok? Entonces significa que ningún nodo va a tener un padre. La forma en la que a mí me gusta representar eso, bueno, la forma en la que lo hago, es diciendo que el padre de todos sea -1. Entonces ahí pueden hacer el memset. ¿No? Haciendo que, sí, llenando el arreglo de los padres con -1, diciendo que el padre de todos es -1, o sea que nadie tiene padre. Ya, pueden hacerlo de otra forma si quieren, esta es la forma en la que yo lo hago. Ok. Eh, ya, eso para la inicialización. Ahora, eh, bueno, el código es bien cortito y tiene dos partes. La primera es encontrar el representante de un conjunto y la otra es unir dos conjuntos. ¿Ya? Pero la más importante es encontrar al representante y eso es sencillo y es bien corto de codificar utilizando recursividad. Si no usan recursividad, igual simplemente es un while de mientras subas al padre, al padre, al padre, hasta llegar al que no tenga padre. Pero ahorita lo voy a hacer recursivo. Entonces digamos que quiero hallar el representante de B y por eso le puse fp al inicio porque yo suelo hacer esta función como findParent. Ya. Entonces tengo mi función findParent que me encuentra el representante de cada conjunto. Ahora, tenemos que ver, es recursivo, entonces caso base. Si el padre de B es igual a -1, significa que no tiene padre, ¿no? Entonces si ese nodo no tiene padre, entonces significa que ese nodo es el representante del conjunto. Entonces, si no tiene padre, entonces directamente retorno el nodo mismo. Y si no, le digo que encuentra al padre de, del nodo. Y listo, ¿no? Eh, esta es la función para encontrar al padre. Si tienes padre, si no tiene padre, entonces es el representante. Y si sí tiene padre, entonces busca al padre de su padre. Y ya, esa es la recursividad. ¿No? Es una función bien cortita, bien fácil de codificar, que bueno, es bastante, es fuerte, ¿no? Que te permite hallar el representante de un conjunto. Ya, y ahora la función de unir dos conjuntos es básicamente implementación. Lo voy a poner join. Sí, sí. Que una dos elementos A y B. Ya, entonces no puedo simplemente hacer esto, porque como habíamos dicho, tenemos que unir sus representantes. Entonces voy a decir que A lo voy a reasignar el valor al valor que me encuentra el findParent, que encuentra el representante. Voy a hacer lo mismo con B. Encuentra el representante de cada grupo. Y ahora, ¿qué puede pasar? Aquí tengo que tener cuidado con un caso que es que, ¿qué pasa si me dicen que ahora quiero unir A con C? ¿Ya? Entonces ahí tengo que tener cuidado de no crear una arista, digamos conectar que el padre de D sea D. ¿Ya? Así que tengo que tener cuidado con ese caso. ¿Ya? ¿Y cómo manejo eso? Simplemente es que si el representante de ambos elementos, del conjunto de ambos elementos, es el mismo, significa que están en el mismo conjunto. Y eso va a pasar cuando sea el mismo número, como habíamos visto acá. Ya. Entonces, solo return, no hago nada, ¿no? A y B están en el mismo conjunto. Y no es necesario unir nada, no hay que unir nada. Ya. Pero si están en distintos conjuntos, entonces puedes elegir cualquiera de los dos para que sea el padre del otro.
Entonces aquí voy a decir que el padre de A va a ser igual a B, ¿ya? Entonces aquí estoy igual, estoy encontrando eh, estoy encontrando, como habíamos visto acá, los dos representantes de cada conjunto y estoy asignando esta arista acá, ¿no? El, el, alguna de estas dos, ¿no? Para que sea el nuevo padre del otro y que por lo tanto sea el nuevo representante de todo el conjunto resultante de hacer la unión. Ya. Eso es básicamente el código de Union Find. ¿Alguna consulta? No, es bastante corto. ¿No hay preguntas sobre el código, sobre cómo funciona Union Find? Bueno, aquí hay algo que falta explicar, que es cuál es la complejidad. ¿Ya? ¿Cuál es la complejidad de esto? Em, a ver, ¿cuál es la complejidad de find parent? A ver si alguien me puede decir. Alguien de, no sé, por el chat o por micrófono. A lo sumo ODN. ODN, sí. Am, sí, es ODN. eh, ¿No? Porque digamos que puede darse el caso en el que... uy, uy, uy. En el que, digamos, yo voy conectando y se va formando así, ¿no? Cada vez que pongo el padre. ¿No? Digamos que se va conectando cada que voy uniendo. Entonces luego, digamos que me pide hacer find parent de acá. Tengo que subir acá, luego acá, así, ¿no? Hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, esto es ODN en complejidad ahorita. Eh, ahora el código tal como está hace lo que debería hacer, pero como esta operación es ODN, no es nada eficiente, ¿no? Porque, bueno, algo que bueno, tal vez alguien lo ha notado, que la misma complejidad ODN es si tuviéramos un grafo general, un árbol general, y quisiéramos hacer queremos verificar que este nodo está en el mismo conjunto de que este nodo, ¿ya? En vez de hacer con Union Find, yo puedo hacer eso con un DFS, ¿no? Y simplemente revisar todito y ver que si es que lo ha visitado para ver si está o no en el mismo conjunto. Entonces, ahorita tal como está, no hay una ventaja muy grande sobre lo que vimos de grafos. Así que necesitamos una optimización. Esta optimización es súper fácil de ponerla en el código y la voy a explicar ahorita. Esa optimización se llama compresión de caminos. Compresión de caminos. Ya. Entonces, digamos que tengo esto de acá, que de alguna forma me ha generado este árbol el, el Union Find. Vamos a ponerle identificadores a estos de acá. A, B, C, D. eh, a esos nomás. Ya. Y ahora me van a pedir que haga find parent del nodo A. ¿Ya? Um, sí, sí, ya. Me van a hacer find parent del nodo A. Entonces, eh, una vez que... Ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vas a recorrer el camino de A a B, de B a C y de C a D, ¿no? Vas a ver ese camino para hacer el find parent. Algo que podemos hacer que no me va a afectar en nada la estructura de lo que queda al final. Vamos a ponerle por si acaso para que vean que no afecta en nada. Aquí en B le vamos a poner un hijito. ¿eh? Um, como de cada nodo,
lo único que nos interesa, por ejemplo, a ver, por ejemplo, para este nodo de aquí, ¿me interesa saber qué tiene este nodo de acá? No, me vale, ¿no? Me interesa lo que hay acá, lo que hay acá, no, no me interesa. Lo único que me interesa es lo que hay aquí, en su representante. Es lo único que me interesa a la hora de hacer Union Find. Por lo tanto, luego de revisar ese camino, nosotros podemos comprimirlo, ¿ya? Y te va a quedar aquí, vas a tener D, y va a tener este hijo acá, eh, va a tener C acá, que tiene a su otro hijo, y ahora A y B, que no eran sus hijos directos, ahora los vamos a volver sus hijos directos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí A y B. Y los conectamos directamente a D, ¿no? Y como A tenía un hijo, como solo estamos cambiando el padre de cada uno de estos, no afecta al resto de la estructura del árbol, ¿no? Por lo tanto, aquí E sigue estando aquí. Y si hubiera habido un subárbol debajo en DA, entonces ese subárbol seguiría ahí, ¿no? Por más grande que sea, ese subárbol sigue ahí. Y bueno, de esta forma podemos optimizarlo bastante, ¿no? Cada que subimos, lo conectamos directamente. ¿Por qué esto optimiza harto? ¿Ya? Bueno, este es un tipo de complejidad que, o bueno, en cálculo de complejidad que es la complejidad amortizada, que, eh, bueno, básicamente estoy diciendo que este camino largo que he visto en algún momento, solo lo estoy viendo una sola vez. ¿Ya? Y eso es algo bien interesante que aparece en varios problemas. A veces está bien oculto, pero eh, darte cuenta que hacer una operación costosa la vas a hacer solo una vez, te puede bajar la complejidad. ¿Ya? Eh, ya, entonces como esto solo lo vamos a hacer una sola vez, las siguientes veces que lo hagamos, em, lo va a hacer en O de 1, ¿no? Porque aquí, digamos, find parent de A podría haber sido O de N, pero luego de hacer esto se vuelve O de 1, ¿no? Porque de A ya está conectado directamente con D. Eh, entonces se amortiza. Se amortiza cada operación de O de N a... eh, bueno, cada operación para un nodo en específico se vuelve de O de N a O de 1, ¿ya? Em, entonces por eso lo optimiza un montón. Ahora, hay un problemita con esto, que bueno, en general no va a ser un gran problema. En general esto es todo lo que necesitan para que se... Bueno, no voy a borrar esto. Para que funcione y les dé accept y su código corra rápido. Luego de hacer eso, en el peor de los casos, o bueno, no en el peor de los casos, digamos en promedio, no estoy muy seguro cómo se llama ese tipo de complejidad, eh, ya, un find parent originalmente era ODN. Luego de hacer la compresión de caminos va a pasar a log n. Ahorita no voy a explicar por qué, pero pueden analizarlo ustedes. Se convierte a log n por las uniones, ¿ya? Porque aquí, digamos, el union find nos garantiza que en este caso en particular, eh, o sea, siempre que D sea el representante de esto, A solo va a dar un paso para llegar a su representante, ¿no? Pero ¿qué pasa si después tenemos, digamos, tenemos a D y tenemos a A aquí? Y hemos conectado a D a otros eh, por, por la función join, ¿no? Que vamos uniendo a otros conjuntos. Entonces, esto se puede ir uniendo a otros y luego A ya no es O de 1, ¿no? Otra vez tenemos que subir por acá hasta encontrar el representante y luego hacemos la compresión de caminos. Ya, entonces por eso no se amortiza por eso no es como de ODN, ODN por cada uno, no se amortiza ODN en total, em, pero se hace ODN por una cosa,
por estos casos que pueden haber. ¿Ya? Entonces, no lo podemos ver tanto como que se amortiza bonito. Ya, pero tengan eso en mente. Haciendo compresión de caminos, bajas la complejidad de ODN a O de log n. Sin embargo, en práctica, solo haciendo esta compresión de caminos, como les dije, ya es lo suficientemente rápido y ya les va a poder dar accepted. En general. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos esta optimización? Y es súper fácil, ¿ya? Porque estamos viendo que por cada nodo em, cambiamos su padre, por cada nodo en el camino cambiamos su padre al nodo resultado. Podemos hacer esto. Em, voy a llamarlo rep. Podemos hacer esto y aquí ya está, ¿no? Le estoy diciendo que el representante del conjunto sea el resultado, ¿no? El representante que me lo encuentra con fuerza bruta, no subiendo de uno en uno. Y luego de hacer eso, cambio el padre actual al representante que he encontrado, ¿no? Y luego simplemente el resultado va a ser ese. Y lo retorno. Ya, entonces es un cambio muy fácil de hacer al código que lo acelera un montón. Ya, esto te lo hace muy rápido el Union Find. Otra forma de hacerlo que, bueno, bueno, si alguien le entiende, que, bueno, no es tan difícil de entender. Métale porque es una línea. ¿No? Puedo, en vez de todo esto, puedo tener así. Y le pongo simplemente le pongo la asignación y C++, luego de hacer la asignación, va a retornar el valor que hay en este valor. Ya, así que este cambio igual funciona, que es aún más rápido, aún más fácil de ponerlo al código. Simplemente es aumentarle esto de acá y ya, te lo resuelve. Pero bueno, pueden poner el que quieran, ¿no? Igual se los voy a poner ambas opciones. Igual es sencillo, ¿no? Entonces, esa es la optimización de compresión de caminos. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Bueno, em, hay otra. Bueno, ahorita lo estoy pensando y no estoy tan seguro de si esto es log n. Probablemente sea algo menor que log n. Ya, pero la verdad no estoy seguro cuál sería cómo podría ponerse la complejidad de esto. Mm, o tal vez sí es log n. Bueno, no importa. La cosa es que es rápido, ya es bastante rápido. Hay otra optimización que la podemos hacer, que la vamos a ver ahorita, que, que lo va a hacer aún más rápido, ¿ya? Lo va a hacer en una complejidad, no me acuerdo cuál era el símbolo, creo que era O de alfa a la -1, que era la función inversa de Ackermann, algo así. Um, pero haciendo otra optimización, lo podemos volver O de, digamos, 4, porque es una constante súper chiquita. ¿Ya? O sea, sé que esto está mal y que esto debería ser O de 1, pero es como O de alfa, algo así, que esto vale 4 punto algo. Um, entonces, entonces, lo podemos optimizar para que sea básicamente en tiempo constante las uniones y encontrar el padre. ¿Ya? Que esto lo hace súper rápido, que en muchos casos no es necesario, pero puede que tengan un problema, que sea como el límite bien ajustado y tengan que hacer esto. Pero aparte de eso, lo hace de una forma que nos permite mostrar otra utilidad bien bonita del Union Find. Bueno, ¿cuál es esa utilidad? O bueno, ahorita lo explico. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es esa optimización? Digamos que yo tengo estos dos árboles, ¿ya? Y sé que estos son ambos representantes.
Ahora, y quiero unirlos, ¿ya? Quiero unir estos dos conjuntos. ¿Cuál elijo como representante? ¿A o B? ¿Cuál me conviene? Ahora vamos a ver las dos opciones. Si elijo a A como representante, me va a quedar esto. A, B, y aquí así, y así, ¿no? Ese va a ser A. Si yo elijo a B como representante, entonces tengo B, que tiene su nodito acá. Tengo A. Ya. ¿Cuál de estos es peor? ¿Peor según qué? Vamos a medir, digamos, su rendimiento en cuál me va a generar el peor tiempo para un find parent. La peor cantidad de operaciones. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos ver que el peor en B va a ser este de acá, ¿no? Porque tiene que subir 3 veces para llegar al padre, al representante, ¿no? En cambio, si pongo a A, estos dos van a ser los peores, pero solo tienen que subir 2 veces, ¿no? Solo tiene que subir 2 veces al representante. Entonces poner a A es mejor que poner a B de padre. Y bueno, ¿cómo sé eso? Fíjense en cuál es la mayor altura de un árbol, de uno de estos árboles. De aquí, de A, su mayor altura es 2. Y de B su mayor altura es 1. Entonces yo tengo que conectar el que tenga menor altura al que tenga mayor altura. ¿No? Porque ahora la altura va a ser eh, el máximo entre el menor más 1 y el mayor. ¿No? En este caso, el máximo entre 2 y 1 más 1 es 2. ¿No? Y eso se puede ver acá. ¿No? La altura final del árbol resultante es 2. En cambio, si yo conecto esto acá, entonces la altura del mayor va a crecer en 1 y ese va a ser el resultado, ¿no? Entonces la altura de este es 3, como se puede ver acá. ¿No? Entonces, eh, tenemos que ir guardando información de cuál es el conjunto que tiene más altura. ¿Ya? Y para eso se puede hacer guardando la información en cada representante. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo bien chiquito de eso. Entonces tenemos A, B y C. ¿Ya? Entonces, inicialmente todos son representantes de todos y vamos a decir que todos tienen altura 0. ¿Ya? Ahora, si yo uno A a B, tengo que elegir cuál tiene altura mayor. En este caso, ninguno, así que podemos desempatar de cualquier forma y vamos a elegir A, digamos que A sea el representante. Entonces, una vez que A es el representante, la información que teníamos guardada en B se vuelve irrelevante, ya no nos interesa cuánto era, pero ahora tenemos que actualizar la información que hay en A. Antes su altura era 0, ahora su altura va a ser 1, ¿no? Porque ahora A es el padre de B, ¿no? Y si luego yo pongo, ahora se nota más claro, digamos que yo quiero unir a B con C. Entonces va a ver sus representantes que son A y C y va a comparar sus alturas, ¿no? Em, y bueno, la altura máxima va a ser de A, entonces yo conecto B que sea el, que el padre de C sea A, y ahora tengo que actualizar la altura entre el máximo, entre 0 más 1 y esto, y el mayor, ¿no? Entonces el máximo entre 1 y 0 más 1 es 1, entonces esto se queda como 1 nomás. Y bueno, eso. Entonces de esta forma estamos poniendo... em, em, estamos guardando información adicional en cada representante, ¿no? Y luego de cambiar el representante de C ya no nos interesa que tenía C, solo nos interesa que tiene A, el representante del grupo total. No, estamos cambiando esta información y podemos guardar información bien interesante sobre todo el conjunto, que eso es algo que se utiliza bien seguido. Pero bueno, antes de hablar de eso vamos a pasar a bueno, vamos a volver a esto. Bueno, esta otra optimización de Union Find se llama Union
by rank. Y si solo se aplica un union by rank, bueno, igual se pueden dar cuenta que, aunque esto es más fácil de analizar, que la complejidad la hace log n. Y si yo utilizo ambas técnicas unidas, compresión de caminos y union by rank, entonces si yo utilizo compresión de caminos más, union by rank, la complejidad se vuelve básicamente O de 1, ¿no? Es básicamente O de 1. El por qué igual no lo voy a explicar, pero si ustedes se hacen casos en papel, se van a dar cuenta que en cada unión y en cada find parent, nunca se va a hacer más de como 5 o 4 operaciones, ¿no? Si lo mantenemos con ambas optimizaciones. Entonces eso, haciendo ambas cosas se hace súper eficiente Union Find. Entonces ahora sí se puede ver que es muchísimo mejor que un DFS. Ya. Ahora volviendo a esto, de la información que me puede guardar. Ahorita me está guardando la altura máxima del árbol, pero no solo puede guardarme esto. Algo interesante, que esto se usa bastante, es que me guarde cada representante cuántos elementos hay en su conjunto. ¿Ya? Entonces, inicialmente, cuando todos están separados, hay un elemento en cada conjunto, ¿no? Que es el elemento solito. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo uno A con B? Ya, y digamos que yo decido que A sea el representante. Entonces tengo que aumentar a los conjuntos de A, a la cantidad de elementos de A, le tengo que aumentar la cantidad de elementos que hay en B, ¿no? Entonces ahora A ya no va a tener un conjunto. Ahora, ya no va a tener un elemento, ahora tiene dos elementos. Y si luego yo decido unir B con C, ¿no? Que va a unir este acá. Ahora digamos que, ya, para mantener consistencia, voy a unir a C con A. Diré, C va a ser el hijo de A. Entonces, de nuevo, yo tengo que sumarle los elementos de C. Yo le tengo que sumar a los elementos de A. Entonces, ahora aquí, luego de hacer esto, de sumarle, A ya no va a tener dos elementos, A va a tener tres elementos. ¿No? Que bueno, una vez que está todito, podemos ver fácilmente que son tres elementos. Ok, entonces podemos guardar información interesante sobre los conjuntos. Podemos guardar no solo la suma, podemos guardar cuál es el mínimo elemento en el conjunto, cuál es el máximo elemento en el conjunto. Podemos guardar muchas cosas. Ya. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Simplemente añadimos un arreglo extra que significa necesito guardar más información para cada nodo. ¿Ya? Ya, entonces primero vamos a ver cómo hacer lo del rank. Que va a ser máxima altura del árbol. O bueno, altura del árbol. ¿Ya? Para hacer la optimización de Union by Rank. ¿Ya? Bueno, no puedo hacer un memset con uno, así que voy a hacer esto. De i es igual a... Ah, no, pues todos empiezan con rank 0. Ya, mi macro para memset es CLR, por si acaso. ¿No? CLR es memset. Así que aquí le estoy haciendo memset al arreglo rank. ¿Qué pasa? Ah, rank es ambiguo. Ya le vamos a poner barra baja. Ya. Ok, entonces todos empiezan con 0. Y bueno, entonces al momento de unir los conjuntos no podemos elegir así nomás. ¿Ya? Vamos a hacer union by rank. Que bueno, aquí tenemos que preguntar. If el rango de A es mayor que el rango de B, entonces ahí voy a decir que
el padre de B sea igual a A. ¿Ya? Significa, si es que el árbol de A es más alto que el árbol de B, entonces los uno. Y además tengo que actualizar. Ahora, ahora A es el representante. Y tengo que actualizar la información de A para que se mantenga consistente con todas las siguientes uniones que vaya a hacer. Entonces el rango de A va a ser el máximo entre el actual rango de A y, y el rango de B más 1. ¿No? Porque es la altura de B más 1. ¿No? Porque como ahora B tiene un padre, entonces la altura crece en 1. Y si no, hago lo mismo, pero al revés. Y el rango de B es igual al rango de B y de A más 1. ¿Ya? Y ahora estoy manteniendo información extra en cada representante sobre el conjunto. Y bueno, ahora tengo... esto en particular lo optimiza un montón, ¿no? Combinando las dos técnicas. Ya. Y bueno, ahora viendo el cómo implementaría para que cada conjunto también tenga la cantidad de elementos en ese conjunto. Para eso, digamos, yo voy a tener... a ver, cantidad de elementos en cada conjunto. Ya, vamos a tener cuántos elementos hay en cada conjunto en un arreglo Kant. Lo vamos a inicializar. No hay n. Kant y es igual a 1. Ya que cada elemento, como es un conjunto de un solo elemento, es la cantidad es 1. Ya, entonces luego de hacer esto, ¿cómo hago para ir actualizando la información en cada padre? Como ahora A es el padre, igual tengo que actualizar la información sobre la cantidad de conjuntos. Entonces, a la cantidad de A le sumo la cantidad de B, de elementos. Y lo mismo en el caso de que B sea el padre. A la cantidad de B le aumento la cantidad de A. Y eso. Con eso ya estoy manteniendo información sobre cuál es la cantidad de elementos en cada conjunto. Y de la misma forma, puedo hacer cuál es el mínimo elemento en el conjunto, cuál es el máximo elemento en el conjunto, etcétera. ¿No? Cualquier información de ese tipo que pueda ir acumulando, la puedo guardar. Incluso operaciones, ¿no? Podría guardar cuál es la multiplicación de todos los elementos del conjunto, cuál es la suma de todos los elementos del conjunto. Puedo guardar hartas cosas, ¿no? Um, eso. Entonces, de esa forma puedo, de una forma súper eficiente, ir calculando, digamos, ir uniendo los conjuntos, ¿no? Que puede tener conjunto de, de una forma bien rara, ¿no? Como de un grafo. Si voy manteniendo este conjunto con Union Find, puedo preguntar, digamos, para este nodo de acá, para cualquiera de estos nodos, eh, cuál es la cantidad de elementos que tiene el conjunto total. Eso lo puedo mantener eficientemente, ¿no? Ya que cada operación se hace aproximadamente no de uno. ¿Ya? Entonces, eso. Eso es algo igual bien importante de Unified, una ventaja muy grande, que podemos guardar información extra. Ya, y esto igual yo creo que lo van a usar varias veces si es que siguen con las competencias. Yo personalmente lo he usado igual un montón de veces porque, como ven, es fácil de codificar. Si es que, digamos, como les dije, no siempre es necesario usar el Union by Rank. Con la compresión de caminos suele ser suficiente. Entonces el código les quedaría algo así. Um, digamos para guardar la cantidad. Y pueden ver que esto es súper corto, ¿no? Para ir manteniendo conjuntos disjuntos y unirlos y guardar cuántos elementos tiene cada uno es re cortito el código. Así que sí, esto espero que lo hayan entendido y que les sea útil. ¿Hay alguna consulta?
sobre cómo funciona Union Find o cualquiera de las optimizaciones. Disculpe, entonces, ¿cuál sería ya la complejidad final en la parte de la unión? Ah, ya, sí, como les dije, cada operación, eh, a ver, el find parent se va a volver igual aproximadamente o de 1, porque hace como 4 operaciones, 5 operaciones. Y la unión va a ser lo mismo, va a ser más o menos o de 1. Si es que juntan las dos optimizaciones. Pero igual, si es que solo hacen compresión de caminos, igual es bien rápido. Pero si hacen las dos, es súper eficiente. Está bien, gracias. Y en caso de que me dijera, digamos, mostrar los elementos de un conjunto después de las uniones, Ujú. ¿tendría que guardar en otro vector o cómo lo haría? Mm, sí, pueden hacer eso. Otra opción, digamos, es, digamos, por cada elemento, que preguntar para find parent, para cada uno find parent, ¿no ve? De todos estos, y luego unirlos en todos los que tengan el mismo find parent. Eso lo pueden hacer con un mapa, con vectores. Sí, eso pueden ver cómo hacerlo ustedes. ¿No? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Encuentras el representante de cada, de cada uno de tus elementos y luego todos los que te salgan el mismo, digamos que aquí sea X, X, X y aquí X. Entonces significa que todos estos están en el mismo conjunto. Y luego ya tú lo trabajas, ¿no? Para imprimirlos todos en una misma lista o algo así. Ahí está, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ese es el código de Union Find y bueno, eso sería todo Union Find. Eh, sí, espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a pasar al último tema de todo este campamento, que es Minimum Spanning Tree, que lo podemos hacer bien rápido gracias a que ya sabemos Union Find. ¿Ya? Eh, bueno, eh, ¿qué es este problema de Minimum Spanning Tree? Digamos que tenemos un grafo general, así, con estas conexiones, y con pesos en las aristas, digamos 4, 1, 3, 2, 5, 7, 2. Ya, digamos que lo tenemos así. Queremos hallar un árbol en el que la suma de las aristas, o sea, queremos hallar un árbol que haga que todo el grafo sea conexo, tal que la suma de las aristas sea la mínima posible. Por ejemplo, podemos elegir este nodo, esta arista de acá, esta arista de acá, esta arista de acá y esta arista de acá. Y las aristas que están en verde, como ven, forman un árbol, pero no es el mínimo costo posible, ¿no? Eso se puede ver claramente porque en vez del 7, yo puedo utilizar el 1 y eso ya me reduce el costo, ¿no? Y se mantiene la propiedad de que sigue siendo un árbol conexo. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de Minimum Spanning Tree. Tienes un grafo general y quieres hallar cuál es el mínimo costo total de aristas, ¿no? La mínima suma de aristas que hacen que tu grafo siga siendo conexo y que forme un árbol. Ya. Para esto hay un algoritmo, Greedy, que es el algoritmo de Kruskal.
un algoritmo muy famoso. Que bueno, no vamos a hablar de su demostración, pero básicamente lo que hace, y que por lo que se puede ver que es bien greedy, es ve cuáles son, de todas las aristas que hay, cuáles son las más... las más... Las más baratas, las menos costosas, las menores, ya, eso quería decir. ¿Cuáles son las menores? Entonces vamos a cambiarle el peso a esta arista, vamos a decir que es 1, solo para poder apreciar cómo va funcionando. Y vamos a decir que este también es 1. Ya, esto que es igual o valga 1. Ya. Entonces, primero, bueno, ya. Vamos a enlistar todas las aristas que tenemos y para eso vamos a ponerle identificadores a los nodos A, B, C, D y E. Entonces tenemos en orden de menor a mayor, tenemos de A a C, que pesa 1, de A a B, que pesa 1, de B a C, que pesa 1, después de D a E, que pesa 2, después de C a D, que pesa 3, de, uy, 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 de A a E, que pesa 4, y de B a D, que pesa 5. Ya, esas son todas las aristas que tenemos ordenadas de menor a mayor. Ya, entonces, ahora vamos a tener van a empezar como... Vamos a manejar un nuevo... eh, un nuevo grafo, digamos, en el que va a ser cada nodo un conjunto por sí solo. ¿Ya? Entonces vamos a tener, que esto lo voy a hacer en azul, cada nodo separado. Y el greedy es bien simple. Es simplemente pongo las aristas de menor a mayor siempre que no creen un ciclo, ¿no? Para que se mantenga la propiedad de un árbol, ¿no? Que es un grafo conexo que no tiene ciclos. Ya. Entonces primero reviso de A a C. ¿Puedo ponerlo? Sí. Entonces pongo de A a C y lo marco como que lo he puesto. ¿Ya? Entonces de A a C sí lo he puesto. Luego de A a B. ¿Puedo ponerlo? Sí, porque no se forma ningún ciclo. ¿Ya? Entonces eso igual ya lo he revisado y sí, lo pongo como que lo he puesto. Ahora de B a C. ¿Puedo poner esta arista acá? No. No puedo poner esta arista acá porque me está formando un ciclo. Por lo tanto, se deja de cumplir la propiedad de un árbol. Otra forma de verlo es que estoy poniendo una arista que es innecesaria, que me está poniendo costo excesivo, ya que ya está conectado, ¿no? Entonces no puedo poner esa arista. Ahora viene el problema. Conectarlas es sencillo, simplemente lo marcas como que el arista está ahí. El problema está en cómo verificar que se forma un ciclo, ¿ya? ¿Cómo verifico eso? Y eso se hace con Union Find, ¿no? Porque verificar que se forma un ciclo es simplemente preguntar si ya está conectado B con C, ¿no? En este caso, si lo mantengo todo como un Union Find, el Find Parent de B me va a devolver lo mismo que el Find Parent de C. Entonces, si es que pasa esto, entonces no pongo la arista. ¿Ya? Y bueno, entonces para esto nos sirve, para eso es súper útil hacer este algoritmo utilizando Union Find, ¿no? Porque es re fácil preguntar. Si forma un ciclo es preguntar si están conectadas y eso es con el Union Find. Entonces ya sabemos eso, entonces decimos no voy a poner esta lista de acá. Ya, seguimos. Revisamos decone y sí, se puede. Entonces ponemos esa lista. Check. CAD. ¿Se puede poner? Sí, se puede poner, no hay ningún problema. Perfecto. Luego de AE no se puede poner, ¿no? De nuevo, porque una vez que estamos en este punto, el find parent de A va a ser igual al find parent de E, ¿no? Porque están en el mismo conjunto.
Entonces no puedo poner esa arista porque va a formar un ciclo. Así que no, no puedo ponerla. Y luego revisamos de B a D y pasa lo mismo, ¿no? B a D igual, revisamos que el find parent me saldría lo mismo una vez que estamos acá. Por lo tanto, no se puede poner porque formaría este ciclo de aquí. Y ya, una vez que terminamos de ver todas las aristas, tenemos garantizado que nos va a quedar un árbol conexo que va a conectar a todos los nodos, si es que aún en un inicio estaban conectados. Nos va a quedar un árbol que va a tener el peso mínimo, que sería aquí, a ver, aquí era 1, 1, 2 y 3. El peso total del mínimo árbol de cubrimiento, el minimum spanning tree, es 7. ¿Ya? Y bueno, um, de nuevo la demostración no la vamos a hablar ahorita, pero funciona. Es un algoritmo greedy que está demostrado por varias formas. Um, pero ese es el algoritmo de Kruskal para encontrar un mínimo árbol de cubrimiento, un minimum spanning tree, utilizando Union Find. ¿Hay alguna consulta? Bueno, eh, para terminar esto, en resumen, el algoritmo de Union Find es ordenar cada arista guardando la información de qué nodo a qué nodo conecta en orden de menor a mayor según su peso y irlas conectando siempre que puedas. Y si se forma un ciclo que lo chequeas con Union Find, no la conectas y ya. Y luego simplemente agarras la suma de los que has puesto y ya está. Ese sería el Union Find. Diré el minimum spanning tree. Ok. Um, bueno, entonces eso sería todo. Uh, eh, hay un contest que se los voy a pasar ahorita también. Ahorita tiene pocos problemas, pero le voy a ir poniendo un par más para que tenga como unos 5 problemas. Y que de Union Find y de Minimum Spanning Tree para que puedan hacerlo. Bueno, este es el último tema que vamos a explicar. Igual, si es que quieren profundizar los conocimientos o revisar nuevos temas, nos pueden preguntar a nosotros, les podemos pasar material. Ya les hemos pasado libros, creo que Rodrigo les pasó un zip con varios libros, de ahí pueden igual ir leyendo. De todas formas, nos pueden preguntar por recursos si es que quieren investigar por su cuenta. Tenemos más actividades planeadas, ya les vamos a ir diciendo, para que como que todos puedan ir participando siempre, porque ahorita es como que de todo lo que dimos, como que al inicio había mucha gente igual interesada, pero ahora ya no hay tanta participación. Vamos a tener más actividades para que vayan todos haciendo algo. Esto no va a ser todo. Y bueno, gracias a todos por venir, por haber estado en todas estas clases, toda esta actividad. Aún nos queda la resolución del problema de Greedy y la siguiente semana la resolución del contest que les vamos a dar ahorita. Y bueno, igual ya les vamos a ir avisando cuándo va a ser la ceremonia para ver quién ha sido el ganador del libro de todas las competencias. Bueno, eso es todo. Adiós a todos y muchas gracias por venir. Chao, chao.